Bueno, pues buenas tardes a todos los que estáis en España, en Europa y buenos días a todos los que nos seguís desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de la serie que está realizando Fildeas, sobre su software Track and Trace para la visibilidad de la cadena de suministro. Yo soy Daniel y estaré un poquito moderando y coordinando el webinar de hoy. Os doy un par de apuntes logísticos, lo estamos grabando y al finalizar el webinar aproximadamente pues media hora, una hora después recibiréis la grabación por si queréis repasar algo. Haremos preguntas y comentarios, estaremos encantados de escucharos al finalizar la presentación de los ponentes. Podréis hacerlas vía micrófono, os lo recomendamos, o también por el chat, ¿vale? Desde ya. Bueno, podréis hacerlo vía micrófono e incluso conectando la webcam, lo cual estaría muy bien, ¿eh? Al finalizar la presentación y demostración de los ponentes, ¿eh? Así que nada más, ya sabéis, hoy vamos a hablar en este segundo webinar, vamos a hablar de, de cómo prepararnos para el ECMR con total garantía jurídica. Y para ello tenemos a tres personas de Fildeas. Tenemos a Óscar López, que es CEO de Fildeas. Tenemos a Rodrigo Martín, ahí tenéis la etiqueta, Rodrigo Martín, que es Transport and Logistics Manager de Fildeas, y Alfonso Martín, que es Presence Manager de Fildeas. Pues nada, vamos a empezar. Empezamos con Óscar y yo pues os veo al finalizar las presentaciones. Adelante, Óscar. Pues muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias también a todos los asistentes. Vamos a tratar de aportar a lo largo de este webinar pues una visión concreta y precisa de la solución de ECMR, de la situación exacta que a día de hoy tenemos desde diferentes perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva tecnológica, legal. Queremos desentrañar un poco o mitigar las inquietudes que a día de hoy hay en la industria respecto a cuál es la situación del ECMR, cuál es la viabilidad de su implementación. Cerraremos también dentro de todo este circuito con cuál es nuestra propuesta de valor desde el punto de vista de los diferentes escenarios que estamos contemplando para lo que es la cadena de gestión del ECMR y las interacciones del ECMR, donde desde Fildeas hemos apostado desde el primer momento por, como dice un poco, ¿no? La presentación de este webinar, hemos apostado por la total garantía jurídica, que es un aspecto que para nosotros siempre ha sido fundamental en nuestra aproximación. Y por otro lado hemos apostado también por la flexibilidad, ¿no? Que es otro elemento que nos parece fundamental para garantizar que haya éxito dentro de la implementación de una solución de este estilo. Y cerraremos con una demostración por parte de mi compañero Alfonso, donde queremos trasladaros de una forma sencilla las capacidades y posibilidades de implementación de esta solución. Y bueno, por empezar quizá por el principio, ¿no? Nos gustaría presentarnos. Desde Fildeas llevamos desde el año 2014 transformando la gestión digital de las operaciones de campo. Esa es la motivación de la compañía desde nuestro nacimiento. Y bueno, lo que podemos decir a día de hoy es que somos una solución global, somos la solución líder en España en el concepto de Supply Chain Visibility. Hemos transformado múltiples transportistas, operadores logísticos y también cargadores, y les hemos ofrecido la posibilidad de tener visibilidad y gestión integral de sus operaciones de transporte de una forma sencilla y global. Y, adicionalmente y bajo ese paraguas de la transformación digital de las operaciones de campo, pues trabajamos en múltiples sectores, ¿no? No los voy a enumerar, pero ofrecemos soluciones cross, ¿no? Desde el punto de vista de las operaciones de campo para compañías de diferentes sectores. A día de hoy, pues estamos hablando de una solución con más de 100 clientes a nivel global, con presencia en más de 10 países a nivel de implantación, lo que es nuestra huella a nivel global, en 3 continentes, y con una movilización y una digitalización que alcanza hasta los 26.000 usuarios que trabajan diariamente con nuestra solución
para optimizar y gestionar de forma eficiente todas sus operaciones de campo. Bueno, la motivación, como decía, o el origen de nuestra compañía es esa digitalización de servicios de campo, y dentro de ese ámbito, pues uno de los aspectos fundamentales que tratamos es todo lo que es la digitalización de la cadena de suministro, ¿no? Abordando esa digitalización, ese control y esa visibilidad extremo a extremo, no solo en escenarios concretos como puede ser la carga completa o determinados tipos de transporte, sino que somos capaces de ofrecer una solución global que aborda todas las tipologías de transporte, tanto transporte por carretera como transporte marítimo, ferrocarril y aéreo, y adicionalmente somos capaces de ofrecer una solución muy flexible que se adapta a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Somos capaces de cubrir, como decía antes, desde una larga distancia hasta una distribución de última milla con una única solución que es capaz de centralizar todas esas operaciones de transporte. Centrándonos ya en el CMR, bueno, simplemente por hacer una introducción que seguramente todos conoceréis, obviamente el protocolo del CMR tradicional, el CMR en formato papel, viene del convenio del Contrato de Transporte Internacional de Mercancías que se firmó en Ginebra en mayo de 1956, y el CMR no deja de ser más que una evolución ¿no? de esa definición para llevarla al ámbito digital. Su origen, ¿no? La primera emisión del convenio fue en junio del 2011, y bueno, a partir de ahí ha ido sufriendo diferentes etapas, diferentes evoluciones, donde bueno, pues hay muchos aspectos que inciden en ese concepto. A día de hoy, para nosotros, lo más importante y uno de los aspectos que queremos destacar en esta charla es que bueno, la penetración, la adopción desde el punto de vista sobre todo de todo el entorno, ¿no? que nos rodea, podemos considerarla prácticamente global, con lo cual bueno, todo lo que es el tránsito comunitario y extracomunitario en los países que nos rodean está totalmente garantizado, y esto es un aspecto que evidentemente es una clave fundamental, ¿no? y que posibilita ese desarrollo y esa adopción por parte de todas las compañías, porque partimos de una situación de garantía en el que ese documento electrónico está ampliamente aceptado en todo nuestro entorno. A partir de aquí, pues también por ser sinceros, por ser concretos, ¿no? Aspectos que siempre nos gusta destacar y que de alguna manera aporta la visión de cuál es la situación a día de hoy desde el punto de vista de la implementación del ECMR, barra carta de deporte digital, barra documento electrónico de transporte, que en el fondo, ¿no? en todas las implementaciones que estamos tratando, pues tiende a unificarse en un único documento que de una forma sencilla aglutina todas las necesidades documentales que puede haber alrededor del proceso de transporte. En este sentido, pues destacar que el grado de desarrollo del ECMR, obviamente partiendo de que hay una adopción ¿no? o una adhesión de todo ese conjunto de países al protocolo, esto luego hay que descenderlo desde el punto de vista regulatorio, y ese aterrizaje regulatorio pues varía de forma significativa entre cada uno de los países. Lo que sí podemos destacar es que precisamente España es uno de los países que tiene más desarrollada su regulación, que como seguramente muchos conoceréis ha ido dando múltiples saltos a través de regulaciones sucesivas, y que luego, como veremos, pues bueno, se ha acabado realmente asentando con la última modificación del ROT del pasado 7 de junio del 2023. Por desgracia, realmente la foto a día de hoy es un poco la que pintamos aquí, ¿no? Hay un grado de penetración que realmente podemos considerar bajo. Bueno, y este grado de penetración bajo realmente nosotros lo asociamos a diferentes factores, ¿no? El primero es el que acabo de comentar. Obviamente ha habido en todo este proceso una inseguridad regulatoria, ha habido dudas, ha habido cuestiones referentes a cómo se hacía la verificación en tránsito, que, por ejemplo, han generado muchas incertidumbres en toda la cadena y de alguna manera imposibilitado que esta adopción fuese a un ritmo superior. Por otro lado, pues hay otra incertidumbre importante que probablemente se irá asentando en los próximos meses y años, que es quién debe liderar este cambio y esta transformación
dentro de la cadena. Al final, el documento de transporte es un documento que, como todos sabéis, pues puede ser emitido en primer término por el cargador. En algunos casos esta gestión se delega en el transportista. Entonces, todo esto, ¿no? y asociado a los diferentes escenarios de transporte, que son muy variables, pues ha generado un poco esa incertidumbre o esa duda respecto a quién debe liderar este cambio, cuando en el fondo realmente lo que tenemos que abordar es, bueno, quién tiene sentido que lidere ese cambio en función del tipo de transporte que estemos realizando, de los contratos que tengamos establecidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, pues como en todo cambio, pues obviamente siempre hay un factor que es el rechazo mismo al cambio, ¿no? La implementación de nuevos mecanismos, la adopción de esos nuevos mecanismos, las formaciones necesarias para que todos los actores que participan en ese proceso tengan la formación adecuada para gestionar de forma eficiente todo este proceso, pues obviamente también es un freno. Y bueno, esto es, digamos, el problema de contexto, ¿no? Desde el punto de vista tecnológico, pues partiendo de una premisa que para nosotros es principal, y es que la tecnología está aquí, es decir, la tecnología que sustenta todo este mecanismo y toda la gestión y toda la eficiencia que va asociada a este mecanismo existe, pero es cierto que hay algunos factores que se deben de tener en cuenta, ¿no? Hay múltiples soluciones en el mercado y realmente, bueno, desde nuestra visión, lo que siempre recomendamos a todas las compañías con las que hablamos del documento electrónico de transporte es que se deben verificar bueno, múltiples cuestiones que para nosotros son claves, ¿no? La primera de todas es esa flexibilidad que comentaba antes y esa capacidad de incluir toda la información necesaria para hacer una correcta gestión de ese documento, incluso yendo más allá de lo que marca la regulación. En muchos casos, en ese proceso de unificación que comentábamos antes, es necesario incorporar otras informaciones adicionales que permitan casi unificar en el documento el albarán de transporte, el ECMR y el documento de transporte, y por tanto se requiere una flexibilidad para poder incorporar ese tipo de información y gestionarla de la forma adecuada. La segunda, pues obviamente es el tratamiento legal, ¿no? Que para nosotros es fundamental. En la última modificación del ROT se establecieron pues, una serie de cuestiones que evidentemente eran las cuestiones clave para la gestión del documento electrónico. Y para nosotros la más importante y la que siempre destacamos por encima de cualquier otra es el tipo de firmas a aplicar dentro de todo ese proceso ¿no? de interacción que se produce a lo largo de la cadena. No nos sirve una firma, un garabato sobre una pantalla, no nos sirve simplemente el capturar, el leer un código QR y dar ese envío o esa expedición por entregada, sino que la propia regulación ya establece una serie de características que tiene que tener la propia firma, que son muy concretas, que es que debe estar asociada al firmante, debe poder identificar al firmante, debe realizarse por medios que estén bajo el control del firmante y además debe estar asociada a su contenido de manera que garantice que bueno, hay una integridad desde el punto de vista documental y que cualquier modificación posterior de ese documento desembocaría en una invalidación de todas las firmas que se han realizado a lo largo del proceso. Y esto enlaza con este último punto que comentamos ¿no? desde el punto de vista legal, que es que la custodia del documento debe garantizar esa integridad de la información. Y estos cuatro aspectos realmente lo que marcan, si nos elevamos a la regulación, ¿no? a otras regulaciones de nivel superior, como es la ley del documento electrónico española, lo que nos está marcando es que la firma que necesitamos aplicar es una firma que tiene que tener carácter de firma digital avanzada y que asociado a ese carácter vamos a tener una garantía absoluta de que ese documento que generamos y ese documento que hemos firmado va a tener una garantía legal total. Una garantía legal no solo desde el punto de vista del propio documento electrónico como tal, sino desde el punto de vista jurídico ante cualquier reclamación o disputa que se pueda producir vinculada al proceso de transporte o a la entrega de la mercancía. Y por último, y no menos importante, ¿no? Porque ha sido uno de los aspectos que ha generado más dudas a lo largo de los últimos meses, bueno, pues se ha definido el cómo debe validarse la información por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de manera que garanticemos que cualquier transportista que, ¿no? que se le realiza una verificación en tránsito
pueda aportar de forma sencilla la información para que sea verificada por la autoridad competente. Bueno, a partir de aquí, obviamente, ¿no? Lo que ponemos en primer término es el ROT, esa última modificación del ROT, que es el punto de partida y que vino a resolver lo que para nosotros eran las dos grandes cuestiones que quedaban por resolver alrededor de todo esto, que son las que acabo de comentar. Por un lado, qué tipo de firmas son las que tienen aplicación a lo largo de todo este proceso y, por otro lado, cómo se iba a realizar o cómo se debía realizar la verificación en tránsito por parte de las autoridades. Pero esto no deja de representar más que un punto de partida, porque realmente lo que ha hecho es eliminar esas incertidumbres, pero de facto lo que no ha hecho esta regulación es convertir el documento electrónico en un documento obligatorio. Y en este sentido, bueno, pues parece que es el siguiente paso, y está claro que es el siguiente paso, el que el documento electrónico se convierta en una obligación dentro de la cadena de suministro, y alrededor de esto, bueno, pues hay varias regulaciones que también pues, nos gustaría compartir con vosotros, que es, por un lado, el reglamento EFTI, que seguramente la mayoría conoceréis, que va a venir a marcar en los próximos meses cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Desde el punto de vista global y europeo, de todo el proceso de gestión de la documentación electrónica vinculada al transporte, pero es verdad que este reglamento EFTI tiene una hoja de ruta, tiene un roadmap que es también concreto y desde nuestro punto de vista de medio y largo plazo, ¿no? Estamos hablando de que a mediados de este año está previsto que salga la publicación ya de ese reglamento, que para el año 2025 sea de obligado cumplimiento por parte de todas las administraciones de la Unión Europea la aceptación de lo que ese reglamento marque como un mecanismo válido para gestionar ese documento electrónico. Pero, por otro lado, habla de que hacia el año 2029 sea de obligado cumplimiento e implementación por todos los actores de la cadena. Por lo tanto, a día de hoy la hoja de ruta que nos marca el reglamento EFTI pues es una hoja de ruta de medio y largo plazo, ¿no? Por otro lado está el reglamento de la Unión Europea, el 2020-1055, que también, bueno, pues hablaba y le daba cobertura al documento electrónico, pero sin concretar de una forma muy exhaustiva el escenario de aplicación y las fechas en las que esta implementación o esta funcionalidad sería obligatoria. Pero por otro lado, lo que sí tenemos encima de la mesa es la Ley de Movilidad Sostenible Española. Esta nueva ley que, bueno, ha salido en los últimos días, ¿no? Las publicaciones por parte del Ministerio de Transporte. Hay un compromiso claro y concreto de que esté en vigor al finalizar este año. Es una ley de la que existe un borrador y dentro de ese borrador, que viene del año 2023, ya se estipulaba de forma clara y concreta que en septiembre del 2024 el documento electrónico sería obligatorio para todos los transportes que se realizasen en España. Obviamente ha habido un retraso, ¿no? Vinculado a diferentes factores, pero lo que sí está claro es que estamos hablando de una norma que no se va a modificar, porque esta información ya está confirmada por parte del Ministerio, va a salir, ¿no? Va a entrar en vigor con todo el contenido que tenía en su fase de borrador. Y lo que sí puede ocurrir es que haya alguna leve modificación respecto a la fecha objetivo en la que todo ese transporte se deba realizar soportado por un documento electrónico, pero lo que sí es claro es que estamos hablando de una ley que ya nos lleva a un escenario de corto plazo, ¿no? Y a partir de aquí, ese escenario de corto plazo realmente, bueno, pues marca un poco la necesidad de ir avanzando por parte de toda la industria en la implementación de esta solución, ¿no? Obviamente nosotros lo que estamos trasladando a todos nuestros clientes, a todas las compañías con las que tenemos relación, es que no debemos ¿no? esperar a esa obligatoriedad, sino que bueno, las compañías deben de anticiparse y deben de ir realizando este proceso de transformación de una forma ágil y rápida por diferentes cuestiones, ¿no? Lo primero de todo es porque el marco de regulatorio en España es claro a día de hoy, es decir, todas aquellas incertidumbres que existían
hasta el día de hoy, bueno, hasta junio del año pasado, se eliminaron de forma clara y concreta y, por tanto, el escenario es muy claro, ¿no? Desde el punto de vista del tratamiento y de la gestión y de la tecnología que se requiere para cubrir ese requerimiento que marca la ley. Por destacar, obviamente, ese requerimiento lo que identifica claramente es que no necesitamos procedimientos extraños ni complejos, no necesitamos contar con un tercero ¿no? Que haga de tercero de confianza para que nos custodie estos documentos. Por cierto, ¿no? Pues, el tercero de confianza en España es una figura clara y reconocida y de la cual existe un registro oficial, ¿no? Cualquiera que no esté en ese registro no es un tercero de confianza, pero más allá de esto, lo importante para nosotros es que el documento electrónico de transporte debe ser un documento cuyo contenido y aseguramiento esté implícito en el propio documento. Por tanto, es independiente de en dónde lo guardemos y cómo lo guardemos, simplemente lo importante es cómo lo guardamos. Tiene que ser un documento que tenga unas firmas digitales que garanticen que su contenido no puede modificarse en el tiempo sin perder el valor de esas firmas que se han ido recogiendo. Y adicionalmente a esto, pues obviamente, ¿por qué nosotros empujamos la implementación de una solución de documento electrónico? Pues más allá de, ¿no? de todos los beneficios que puede generar desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de gestión y de sencillez, al final lo que está medido es que el retorno de la inversión, el ahorro que implica la implementación de un sistema de documento electrónico, considerando todos los costes que van asociados a la gestión del documento en formato papel, los costes de emisión, los costes de envío, de entrega, de tramitación, de gestión a lo largo de toda la cadena y, por supuesto, los costes de custodia, que no los debemos de olvidar. El plazo de custodia es un plazo amplio. Cuando necesitamos recuperar un documento, el esfuerzo y el tiempo que requiere en la recuperación de ese documento es muy elevado. Si medimos en conjunto todo ese, ¿no? todo ese esfuerzo que se requiere para la gestión del documento en papel y todos los costes que van asociados a esa gestión del documento en formato papel, estamos hablando de unos ahorros que están por encima del 80%, ¿no? Y esto para nosotros es algo fundamental, unido, como decía antes, a que la regulación ya está ahí, la regulación va a llegar en el corto plazo y, por tanto, el dejarlo hasta que alguien nos obligue, pues no parece la estrategia más adecuada, ¿no? Para abordar esta transformación que hoy en día es una cuestión absolutamente clara. Y bueno, por añadir un poco otra serie de cuestiones más de detalle, ¿no? Desde el punto de vista de conclusión y todo aquello que está detrás de esos ahorros que comentábamos antes, pues bueno, hemos destacado aquí las cuestiones principales, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la gestión del documento en formato papel, con todos aquellos aspectos que ya he comentado, la custodia, ¿no? Tanto desde el punto de vista físico, porque esto hay que almacenarlo en alguna ubicación, como desde el punto de vista de la recuperación o de las posibles sanciones que puede llevar asociadas, ¿no? La no existencia del propio documento, la ineficiencia en las operaciones, que es otro factor importante, ¿no? Aquí hablamos de órdenes de carga que pueden ser poco claras o poco entendibles, errores en las localizaciones, datos de carga, ¿no? de mercancía que son incorrectos. Bueno, todo este tipo de cuestiones desaparecen y, como no, también hablamos ¿no? de la sostenibilidad. Estamos hablando de que solamente en España anualmente se emiten entre cartas de portes y ECMRs 190 millones de documentos, ¿no? Esto, bueno, pues estamos hablando en términos de sostenibilidad, implica la tala de más de 16.000 árboles, 3.000 toneladas de CO2 emitidas solamente vinculadas a ese papel que soporta el proceso, más de 225 millones de litros de agua consumidos, ¿no? En toda esa generación de esa documentación. Y, por tanto, bueno, pues por cerrar un poco toda esta introducción, ¿no? que quería poner el foco en el aspecto regulatorio, pero al mismo tiempo también en la visión de cuáles son los beneficios, ¿no? Y el mensaje de la regulación va a llegar, los beneficios están,
la regulación para abordarlo es clara y, por tanto, desde nuestra perspectiva, pues no hay ningún motivo para no abordar esta transformación de forma inmediata y de una forma sencilla, gestionando de forma eficiente o haciendo, ¿no?, muy eficiente toda esa gestión del cambio y llegando a ese momento de obligatoriedad totalmente preparados, ¿no?, desde el punto de vista de proceso dentro de las organizaciones. Y bueno, sin más le cedo la palabra a mi compañero Rodrigo, que va a entrar más en detalle, ¿no?, de ese concepto de flexibilidad que comentábamos antes y que para nosotros es absolutamente fundamental. Muy bien, gracias, Óscar. Vale, pues bueno, vamos a ver si se ve. Vale. Bien, vamos a ver un poco los escenarios de aplicación que tenemos en cuanto a aterrizar un poco más este concepto del ECMR, el documento de control. Y como veis en la imagen, bueno, pues este es un escenario típico de ECMR en el que intervienen los principales actores, ¿vale?, del proceso, que pueden ser el cargador, el transportista y el destinatario. Se trata de un proceso muy dinámico en el que interactúan estos tres actores de una manera ordenada, como veremos a continuación en la parte de la demo. A lo largo del proceso existen diferentes acciones de confirmación de eventos y verificación de la mercancía que pueden ir acompañados de la firma de cada uno de ellos. Además, dicha firma, como bien nos ha comentado Óscar, debe ser una firma digital avanzada para que tengamos total validez en el proceso y pueda tener una validez legal completa. En esta operativa, bueno, pues lo ideal es acompañar todo el flujo con el envío de notificaciones que faciliten su realización o incluso que notifiquen a los diferentes actores cualquier cambio que se pueda producir en el proceso o cualquier acción que requiera por su parte. Esta iniciativa, que como hemos visto puede estar liderada tanto por el cargador como por el transportista idealmente, tiene como primer paso del proceso la operativa de carga que lleva a cabo el transportista en el cargador. Con esta acción y mediante la verificación de la mercancía se lleva a cabo la primera firma por parte del cargador y a continuación procede a firmar el ECMR el transportista. Una vez que hemos completado este primer proceso, se pone en marcha lo que es el desplazamiento por parte del transportista y, bueno, pues ya tenemos, digamos, las dos primeras firmas y el transportista pondría rumbo al destinatario, ¿vale? Durante el transcurso de este desplazamiento, bueno, pues se pueden producir incidencias, se puede llevar a cabo la gestión y el consumo de esas notificaciones o avisos que os comentaba para darle un poco más de valor al proceso, ¿vale? Y una vez que el transportista llegue al destinatario, se procederá a la verificación de la descarga de la mercancía y, por tanto, a la parte en la que firma el destinatario, ¿vale? Con esa verificación y teniendo ya el documento firmado por los tres actores, de una manera con total validez legal y que además después se le aplicará un sellado de tiempo, bueno, pues para asegurar que ese documento no sea modificado una vez que los tres han firmado y han validado toda la información del mismo. Bien, dentro de este proceso que comentábamos, en cualquier momento este proceso se puede ver, digamos, afectado, ¿no?, o alterado por, bueno, pues que pueda haber a lo largo de todo el trayecto que realiza el transportista una auditoría, un control de carretera o una verificación en tránsito, como comentábamos, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿vale? Como bien nos ha explicado Óscar, bueno, pues es obligatorio poder facilitar toda la información que va incluida en el ECMR y que incluye, bueno, pues datos del remitente, de la dirección del destinatario, el origen de la mercancía, el destino al que va la mercancía, así como un número de bultos y características de la misma, como pueda ser el peso, el volumen, etc. En este caso no hay una plantilla cerrada, ¿vale?, pero sí que podemos asegurar toda la información que debe contener este documento. Bueno, ¿y cómo facilitamos esa información sin llevar impreso el papel, ¿no?, del documento de control, que es un poco el objetivo de esto? Bueno, pues desde Filias lo que hemos implementado es la generación a través del dispositivo móvil de un código QR con un enlace al documento de CMR que contiene, bueno, pues toda la información del viaje, ¿vale? De esta manera lo que evitamos es sanciones, además cumplimos con la normativa
y, lógicamente, bueno, pues tenemos una mejor gestión o una eficacia en la gestión del mismo. Basta con que el agente de las fuerzas y cuerpos de seguridad lea con su dispositivo dicho QR y lo que hacemos es abrirle, a través del enlace, abrirle el documento, pudiendo revisar toda la información requerida, así como viendo la firma y aceptación por parte del cargador y del transportista, ¿vale? Lógicamente, esto sería en el caso en el que el transportista está de camino al destinatario, ¿vale? Pero también, bueno, pues existe, digamos, el requerimiento, ¿no?, de que cuando hay el retorno en vacío al punto de origen o al punto de partida, bueno, pues también debemos disponer de este documento en el cual, en este caso, llevaría las 3 firmas, ¿vale? Porque ya hemos realizado esa entrega. Por lo tanto, bueno, pues es importante, o nos gustaría destacar aquí 2 partes importantes, que es que desde Filias estamos preparados para esta digitalización del documento de control, ¿vale? Y hemos llevado a cabo los procedimientos oportunos para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan llevar a cabo esa auditoría que comentábamos y esa verificación del documento, y que el transportista debe disponer de dicha información en el dispositivo, como os comentaba, desde que sale del cargador con la mercancía hasta que retorna en vacío a la base, ya que incluso después de haber realizado la entrega, bueno, pues puede ser auditado en ese trayecto. Vale. Bueno, después de haber visto ya el escenario típico de CMR y la manera en la que podemos resolver una inspección por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues bien, ahora os queremos mostrar un poco las diferentes modalidades de firma que podemos aplicar a este proceso, ¿vale? Siempre asegurando, como decimos, el cumplimiento legislativo. Bien, la solución de Filias Track and Trace está preparada para llevar a cabo la realización de la operativa de transporte con el documento de CMR, tanto utilizando la app como utilizando una solución a través de un navegador web, ¿vale?, apoyado en esas notificaciones y esas alertas que os comentaba al principio y que nos van a permitir realizar cada una de las partes del proceso. Como veis en la imagen, por un lado tenemos en la parte izquierda el caso en el que se lleva a cabo la firma utilizando la app, independientemente de la firma y el actor que lo esté realizando. Esta firma se trata de una firma biométrica, ¿vale?, que al final recoge toda la información de la firma en cuanto al trazado, velocidad, precisión, bueno, pues una serie de datos biométricos que vamos a recoger en el dispositivo móvil y que nos van a permitir tener esa validez legal completa, ¿vale? Y por otro lado tenemos en la parte derecha la posibilidad de llevar a cabo las firmas mediante un navegador web, apoyándonos en esas notificaciones que comentábamos, donde se nos abren diferentes escenarios. Para poder asegurar esa validez legal de la firma, utilizamos todas las herramientas que están en nuestra mano con una premisa fundamental, que es hacérselo fácil al usuario, ¿vale? Si el actor que va a firmar utiliza el enlace web y lo abre a través de un dispositivo móvil, lo que hacemos es aplicar el caso del principio, que es la firma biométrica, porque al final está utilizando un dispositivo móvil que nos permite recoger datos biométricos para hacer esa firma totalmente válida. Bien, si nos vamos al segundo caso en el que utilizamos un navegador web desde un dispositivo desktop, ¿vale?, que puede ser un PC o un portátil, bueno, pues lo que aplicaremos es un mecanismo de OTP, One Time Password, que a través de los canales de comunicación de SMS o WhatsApp nos permiten interactuar con el usuario para asegurar en todo momento que el usuario es quien dice ser y poder identificar al firmante, ¿vale?, que es una de las 4 premisas que comentaba al principio Óscar para que esto sea válido y legal totalmente, ¿vale? Con esto lo que conseguimos es identificar al firmante y aplicar un mecanismo válido, pudiendo llevar a cabo al final la firma a través de ese navegador, ya sea con el propio ordenador, con el ratón o incluso con un dispositivo de firma que tengamos de escritorio. Y por último, bueno, pues existe la posibilidad de aplicar una firma a modo de sello digital utilizando un certificado digital, ¿vale? Este proceso se puede aplicar idealmente al cargador, donde además, bueno, pues se puede llevar a cabo dichas firmas de una manera automática, sin necesidad de que haya intervención humana, de tal manera que todos los documentos CMR que tengan como origen el cargador y que partan del cargador, que pueda ser quien haya liderado esta iniciativa, bueno, pues todos esos documentos pueden ya ir prefirmados, por así decirlo, con ese certificado digital, lo cual además
ahorra bastante tiempo en esa gestión porque al final ya todos los documentos están firmados por parte del cargador y ya partiríamos en el proceso con la firma del transportista. Y bueno, resumiendo, contemplando todas las modalidades de firma, al final nuestros principales objetivos en esta operativa es disponer de una solución fácil que tenga total validez legal, que nos permita llevar a la práctica una filosofía paperless, reduciendo costes tanto económicos, como nos trasladaba Óscar, como bueno, pues costes medioambientales o incluso costes en la gestión. Y como segundo objetivo, pues disponer de una herramienta con diferentes canales de comunicación y modos de firma que nos permita aplicar esta digitalización independientemente del escenario tecnológico en el que nos encontremos, ¿vale? Porque pueden ser, bueno, pues como ya sabéis, muchos y muy variados, y nuestro principal objetivo es tener una solución sencilla que se pueda adaptar a cada uno de esos casos. Bien, pues ahora os voy a dar paso a mi compañero Alfonso, que va a realizar una demo del módulo de CMR dentro de nuestro producto de Track and Trace para poder ver un caso real de aplicación de CMR con estas diferentes firmas. Vale, un segundín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es esta presentación que nos comenta nuestro compañero Rodrigo. Aquí vamos a entrar y me gustaría entrar en el producto y indicando un poco que el concepto que hemos ido hablando, la capacidad que tiene que tener una solución para que sea versátil y para que pueda funcionar de modo flexible en cualquiera de las tipologías de transporte que hoy por hoy estamos controlando. También lo comentaba Óscar al inicio. Para ello, sí me gustaría abordar dos conceptos que son interesantes dentro de nuestra solución que nos van a permitir esa flexibilidad. Partiríamos de la capacidad de gestionar distintos eventos y para ello el sistema aporta la flexibilidad de configurar distintas tipologías de negocio, cargas completas, distribuciones y demás, que es interesante que tengamos esa capacidad para poder abordar el reto de la digitalización de los documentos, CMR u otros. Otra cosa también muy interesante, y hemos ido comentando, es que la información que se gestiona o que se tiene que gestionar a través de la digitalización de la cadena de suministro radica en que tengamos esa flexibilidad para ir orquestando cuál es lo que queremos detectar, qué información tenemos o requerimos en cada uno de los aspectos. De tal manera que dependiendo de la tipología de actividad o de la tipología de parada, en este caso, podamos configurar unos modelos u otros. Aquí lo que estamos viendo es que el sistema tiene la capacidad de configurar una serie de acciones, es decir, yo podría arrastrar un objeto dentro de esta línea de eventos para que el sistema me añada esa información que si fuera necesaria volcar en el documento de CMR ya estaría disponible. Es decir, nos brinda la capacidad de adaptar la información al documento digital, ¿no? Una cosa también importante es que cualquiera de estos objetos van a tener distintas posibilidades de origen de la información. Hemos hablado de que aquí tanto el actor cargador como el actor operador logístico o transporte, bueno, pues son los actores que van a utilizar nuestra solución. De tal manera que dependiendo de cuál sea el actor y dependiendo de los medios que disponga, vamos a tener la capacidad de recibir información. Por ejemplo, recibir información vía integración, ¿vale? Y información sobre, evidentemente, la parte móvil y demás. Y como veis, tenemos también la parte de firma remota. Bien, otra cosa también importante a tener en cuenta es que toda esta información, como antes nos decía Rodrigo, está vinculada a la capacidad de notificaciones de cada una de las cosas que se van produciendo, incidencias y demás, o alteraciones en la ruta, que le va a comunicar a todos los actores de la cadena, ¿vale? Entonces, de tal manera que dependiendo de unos parámetros de motivos de notificaciones o alertas, pues el sistema va a poder informar por varios mecanismos de correo electrónico o mecanismo de mensajería, a todos los distintos actores. Una vez
que hemos configurado estos dos aspectos, es importante tener en cuenta ya cómo vamos a digitalizar o cómo vamos a tratar el concepto que hoy nos trae aquí al evento de webinar. Vamos a partir de un escenario en el cual dentro del sistema tenemos una serie de rutas, podemos ser o bien el cargador que ha delegado el acceso a la gestión de rutas al operador logístico o bien el operador logístico que tiene una visibilidad de todas las rutas que están en este momento. Como vemos, tenemos una ruta actual que vamos a realizar una gestión. En esta gestión vamos a empezar a intervenir y empezar a digitalizar toda la documentación asociada al FMR. Dentro de esta información que estamos viendo en pantalla, bueno, pues el sistema lo que nos va a permitir es, bueno, toda la información que vamos a tener que llevar a ese documento. Orígenes, destinos, los medios asignados y demás. También voy a hacer partícipe del conductor y de las notificaciones que antes nos comentaba Rodrigo. En este escenario, lo que vamos a partir es, en el momento en el cual se realiza una asignación a un conductor, empieza a tramitarse todo lo que tiene que ver con la digitalización de la carta de porte. Por un lado, le va a llegar un aviso, una notificación al conductor, ¿vale? Y lo importante es, ya implementamos uno de los escenarios de firma, por ejemplo, la firma en la web. Antes comentaba Rodrigo que podemos tener distintos entornos. Bueno, pues aquí lo que hacemos es que añadimos una firma, ¿vale? Y esta firma lo que va a hacer es que se va a incrustar con los certificados apropiados. Perdonad. Voy a volver a hacer la reasignación. Ya. ¿Vale? Entonces, lo único, permitirme que reinicie. Vamos a ver qué ha podido pasar. Por favor. ¿Vale? En este caso lo que vamos a hacer es, bueno, pues verificar que el documento que nos está llegando es correcto. ¿Vale? Pues volvemos a poner otra vez en la misma posición de antes, en la cual, bueno, yo tengo este documento aquí. ¿Vale? Lo que voy a hacer es voy a reasignar otra vez la ruta, voy a cambiar este conductor para reasignarlo otro para que veáis toda la operación del inicio. ¿Vale? Y ahora se la voy a volver a asignar al conductor que toca. Bien, volvemos a hacer la misma operación de firma sobre el documento. Añadimos el nombre, el firmante y volvemos a realizar esa operación de firma. Vale, una vez que el documento ha sido firmado correctamente, lo que hace es que envía toda la información al conductor. Por esto es importante, porque este documento ha sido generado con toda la información relacionada con la ruta y ya ha integrado la primera firma, en este caso, del responsable de transporte. A continuación, el conductor, desde el dispositivo móvil en este caso, va a tener una ruta, antes visteis que no tenía una y le han asignado una ruta nueva, que es la ruta que estamos gestionando, que es la ruta que va de Madrid a Zaragoza. Pulsando en ella podemos activar o desactivar distintos procesos de aceptación y verificación.
Pero básicamente lo que vamos a hacer es poner la ruta en progreso. Vale. Una vez que la ruta está en progreso, el transportista, ya en este caso, en este ejemplo, se está desplazando a la primera parada que es la carga de Madrid. Si en un momento dado tuviésemos que presentar el documento, abriríamos el documento CMR que ya dispone el propio chofer sobre su propio dispositivo y, como veréis, ya tiene implementada la primera firma, que es la del responsable del transporte. Una vez que llego a la parada de Madrid, se pueden producir distintos eventos que antes os hemos explicado. Confirmación de la llegada a la plataforma, verificaciones de la carga, importante cara a tener que las referencias que estoy llevando en el documento de transporte coincidan con los que realmente estoy haciendo la verificación de la carga, tanto en distintas áreas, a nivel de referencias o a nivel de operaciones. Vamos a aceptar toda la cantidad. Y en el último paso, en el momento de la salida de la plataforma, se activa la segunda firma. En este caso, se activa la firma del cargador. Una cosa también importante es que, como antes comentaba Óscar, el firmante tiene que tener bajo su poder la capacidad de firma y luego verificaremos realmente que la firma atestigua que soy yo el firmante. De tal manera que yo ahora implemento mi firma, puedo incluso, luego lo veremos porque todo lo que son la gestión y capacidad de tiempos biométricos, e implemento la firma dentro del documento. ¿Qué está produciendo ahora en este mismo? Como antes comentaba Rodrigo, en el tránsito de la ruta desde la parada de Madrid a la parada de Zaragoza, bien, me puede parar la Guardia Civil de Tráfico de tal manera que yo voy a poder acreditar, tanto presentando este documento que atestigua toda la información y las cargas y las firmas, que llevo, como la capacidad de poder generar un QR que nos permita hacer todo lo que tenga que ver con la verificación en tránsito, de tal manera que este QR cumpliría la normativa antes comentada. Vamos a llegar ya a la parada de Zaragoza. En la parada de Zaragoza se realizan las mismas operaciones o podemos añadir otras, como veremos a continuación. Pues confirmo la llegada a la plataforma, voy a verificar que toda la mercancía, tanto se puede referenciar que todo ha llegado correcto, y hay distintos mecanismos para verificar o confirmar que todo ha llegado. Otra cosa también importante, que aunque estamos hablando principalmente sobre la digitalización del ECMR, veamos que también tenemos capacidad para otro tipo de documentos, digitalizaciones, por ejemplo, el albarán. Aquí lo que estamos viendo es que ya podríamos partir de un albarán de entrega totalmente digitalizado. Esto es importante porque sigue la filosofía de nuestra compañía de ayudar a nuestros clientes a la eliminación del papel, y en este caso podríamos optar por dos medidas. Uno, si fuera necesario tener que digitalizar un documento porque bien nuestro cliente no lo exige, o bien directamente desde esta área poder firmar el documento final, ¿no? En este caso, el albarán. ¿Vale? En el cual, bueno, pues implemento la firma del documento y luego tenemos la capacidad de poder colocar, ajustar en base a posibles tipos o tipologías de albarán, ¿no? Y por último, llegamos a la última firma de un documento ECMR. En este caso, el documento tiene que ser firmado por el destinatario. El destinatario vuelve a tener control del documento, ve toda la información del mismo, incluso ve los anteriormente firmantes, por lo cual yo puedo volver a firmar. En este caso también brindamos esa opción, pero bueno, son opciones distintas sobre la vinculación del documento y demás. ¿Qué ha producido? Bueno, toda la parte de la documentación ya está realizada y ahora lo que me gustaría es enseñaros cómo ha quedado la información. Estamos refrescando el dato, toda la información que ha sido gestionada bien desde la web, bien desde el dispositivo móvil, con todas las firmas de todos los actores, cómo se ha ido interpretando, ¿no? Bien, para ello, bueno, vemos que el sistema va a indicar evidentemente fechas y horas de carga,
Vamos a poder reflejar también conceptos como cronologías de tiempo para detectar operaciones de carga y descarga, ¿vale? Luego vamos a ver también las distintas notificaciones o cambios de conductor y en este caso lo que estamos representando aquí son un valor añadido que nosotros también brindamos, es decir, aparte de las distintas versiones que aportamos del documento, desde que el porteador, cargo, remitente y el destinatario en último término, pues también podemos ir haciendo una geolocalización de dónde se han ido realizando las firmas de estos documentos. Es otro valor añadido a todos los mencionados por mis compañeros. Si yo voy, por ejemplo, a la versión final, en la versión final lo que estamos viendo es el documento completamente relleno con las 3 firmas que he ido aportando, tanto el remitente como el responsable del transporte como el destinatario final, con toda la información adecuada. Vamos a verificar que este documento es correcto. Para ello lo que vamos a hacer es que lo vamos a descargar. Vamos a poner sobre descargas. Lo aplazamos. Nos vamos a este documento que acabamos de crear. Y lo que vamos a abrir es el Adobe. De tal manera que el sistema lo que nos va a decir es que todas las firmas son correctas y son válidas, todas las firmas que se han ido realizando. Vamos a ver abajo las mismas 3 firmas, en las cuales, bueno, pues el sistema nos va a decir que la firma es válida. Y una de las cosas muy importantes es que no ha habido modificaciones en el documento tras la firma y la identidad del firmante es correcta. En cualquiera de las firmas vamos a poder ver esta información, aparte de la información adicional de no ha habido modificaciones, que la identidad del firmante es válida y que la firma se validó en una hora concreta. Incluso podríamos llegar a ver, bueno, pues valores del certificado y toda la información asociada al mismo. Pero no nos quedamos solamente aquí, sino que podemos proporcionar también información biométrica sobre la firma en caso de necesidad. En este caso, lo que voy a hacer es que, volviendo al mismo documento que hemos generado, el sistema lo que hace es que representa varias información. Aquí en un primer apartado lo que estamos viendo son datos tanto de la firma electrónica a nivel del hash, la fecha, el número de certificado y demás, a nivel de los datos de la captura, ¿vale? A nivel de cuál es el hardware que la ha capturado, el software y demás, en este caso el dispositivo de consumo que hemos realizado, y luego datos biométricos. Y fijaros que también tenemos tanto datos de cuánto dura la firma, cuánto ha sido el tiempo en contacto o tiempo en el aire, dependiendo de las mismas, ¿no? Aquí lo que estamos viendo también es que podemos almacenar distintas tipologías de firma, o sea, todas las firmas que hemos hecho. En este caso, como veréis, hice adrede un trazo en el aire para que lo pudieseis ver, ¿no? Y luego, si nos vamos a un detalle mucho más claro, podemos ver que a nivel de dinamismo el sistema puede representar cuál es el grafo, cómo se ha ido realizando. Fijaros estos tiempos que le hemos dedicado a nivel de información tanto de la velocidad o la aceleración que ha ocurrido, ¿no? Incluso, bueno, pues podemos ver cómo se va representando y cómo va cargándose estos datos. Esto es importante porque el sistema va a proporcionar, aparte de todos los conceptos de validez de firma que antes hemos mencionado, sino datos biométricos en caso de repudio o en caso de conflicto. Bueno, pues un perito caligráfico va a poder aportar o va a poder darle realmente el cierre a nivel de este documento, ¿no? En principio, bueno, esto sería la presentación de la parte del ejemplo demo, en el cual hemos visto distintas capacidades para ahora de digitalizar distintos modelos de transporte. También distintos escenarios de firma, desde la firma en web, desde la firma en dispositivo móvil para distintos actores, y luego las distintas comprobaciones tanto de la parte de validez de la firma como de datos biométricos de la misma. Y bueno, ahora digamos que pasaremos al tiempo digamos, de ruegos y preguntas que os puedan ir sugiriendo.
Vale, pues si quieres presentar, Alfonso, bueno, o enseñar la presentación última, no sé si Sí. con Ahora vuestros presento. datos es así, se ve más bonito. Y nada, recordar, podéis plantear vuestras dudas o cuestiones. Donde pone preguntas, hay un cuadradito ahí con un signo de interrogación. Ahí podéis plantearos las preguntas por escrito. O aquellos que queráis intervenir vía micrófono, os animamos, ¿vale? Aprovechar que Daniel, tenemos aquí Sí. dale permiso para que pueda Ah, Oscar sí. Rodríguez. Sí. ¿A quién se lo doy? ¿A Rodrigo? A Rodrigo, sí. Ya se lo di, Ah, Daniel. ok. Ok, vale, pues lo que decía, ¿podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano que aparece en el panel de control? Exacto, ahí queda como más bonito. Si no, aparecemos demasiado grande. Levantáis la mano y yo os abro el micrófono, ¿vale? Micrófono y si queréis incluso la webcam, que estaría fantástico, así os podemos ver. Aprovechar ahora que podemos hacerlo, estamos en directo, luego cuando se ve el vídeo ya no se pueden plantear preguntas ni cuestiones, ¿eh? Recordar, podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano, tenemos unos minutos. O en el donde pone preguntas, ahí podéis plantearnos vuestras dudas y cuestiones, como estáis haciendo ya algunos, ¿eh? Vamos a ver. Aquí tengo alguna pregunta que nos estáis haciendo ya. Vamos a ver. A ver, me pregunta aquí Alfredo, dice, ¿cómo afecta este proceso a los porteadores sucesivos y a la subcontratación? Bueno, en este caso no afecta porque no afectan de ninguna forma negativa. Como habréis visto, incluso en el ejemplo que hemos realizado, se han ido realizando distintas asignaciones durante el tránsito de la presentación y han ido reflejándose en el documento en todo momento, tanto en la parte de la web, como veríais que teníamos una serie de conductores que podían ser de la misma compañía o de compañías distintas porque han podido ser subcontrataciones, y esa información, al tenerla completamente nosotros en digital, la trasladamos al documento ECMR. De tal manera que al final queda reflejado el testigo que se ha ido pasando por las distintas compañías, implementando los distintos modelos de firma y demás que hemos ido viendo. Muy bien, recordad, podéis levantar la mano en el panel de control donde pone reaccionar y una mano levantada y ahí os abro el micro, ¿vale? Y por el chat también, que es donde me los estáis haciendo las preguntas. Vamos a ver, aquí tengo una de José. Dice, ¿existe un formato cerrado de ECMR establecido o se pueden utilizar y aplicar diferentes plantillas? Bueno, en principio, a ver, como comentaba yo en la parte donde detallábamos un poco la información que viaja en el ECMR, en principio es obligatorio que viaje determinada información en el documento, ¿vale? Es decir, el origen y destino de la mercancía, el remitente y destinatario, lógicamente, el transportista que lo lleva, porteadores sucesivos en caso de que hubiera, también es necesario que se refleje, información de la mercancía, como puede ser peso, volumen, etcétera. Realmente no hay una plantilla cerrada, es decir, no es obligatorio utilizar una plantilla concreta, sino que, como decía, te obligan a que haya determinada información. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho al final es partir de una plantilla que tenemos desarrollada, pero es posible modificar esa plantilla de PDF y aplicar otra que pueda tener el cliente o incluso personalizarla con un tema de logos, pies de página, etcétera. O sea que es viable el utilizar otro tipo de plantilla PDF. Vale, aquí José también pregunta ¿qué necesito a nivel tecnológico para poner en marcha esta solución de ECMR? Bueno, al final el proceso es muy sencillo. Realmente lo único que necesitamos es recibir las cargas, los transportes que se van a realizar y a partir de ahí todo el proceso de configuración es prácticamente inmediato, ¿no? Ese proceso de integrar esos transportes que se van a realizar puede hacerse o bien a través de los ¿no? interfaces de integración que están establecidos dentro de la propia plataforma o bien a través de mecanismos manuales de carga de esa información, bueno, que buscan darle la máxima flexibilidad al sistema.
Vale, bueno, recordaros, tenemos unos minutos, podéis levantar la mano accionando el iconito levantar mano del panel de control y os abro el micrófono. Hay Óscar Querales, estate atento. Vicente nos hizo una pregunta, ¿la lees? Sí, léela tú, Óscar. Vale, Vicente nos pregunta, ¿cuenta con un registro de cambios realizados entre firmas? Es decir, si a la hora de llegada indica en la generación del documento no concuerda con la real a la hora de realizar la firma de descargas, ese tipo de situaciones. Sí, Vale, esto si la veis. es un aspecto que ha comentado antes Alfonso. Nosotros tenemos una trazabilidad completa de todas las operaciones y se va generando diferentes versiones incrementales por muchísimas razones, ¿no? La primera es poder contrastar ese tipo de cuestiones, también por una cuestión de, bueno, de tener una trazabilidad completa del documento a través de todo el proceso y bueno, poder recuperar la situación concreta en el momento de la carga, en el momento de la descarga, etcétera, y poder contrastar exactamente cuál era la situación en ese momento. Por lo tanto, hay esa trazabilidad a nivel de documentos con unas versiones consolidadas que nos permiten recuperar y tener la visión concreta en cada una de las etapas. Vale, ok, pues estate atento, Óscar Querales, a preguntas y la mano. Bueno, vamos allá entonces a las últimas. Tengo aquí también yo, vamos a ver. Dice Javier, dice, creo que se ha comentado, pero por confirmar, ¿cuánto tiempo se deben almacenar los documentos y quién puede realizar esa custodia? Sí, bueno, el almacenamiento del documento al final responde a la propia regulación, ¿no? El tiempo que se tiene que almacenar es como mínimo 5 años, mantener esa copia de la documentación. Y respecto a... ¿Cuál era la segunda cuestión, Daniel? ¿Quién puede hacer Sí. la custodia? Bueno, como yo creo que ya he comentado a lo largo de la charla, ¿no? La custodia y la garantía y la validez del propio documento está implícita en el propio documento, como ha mostrado también Alfonso en el resultado final de esa documentación. Cualquier modificación posterior de ese documento lo que haría es invalidar todas esas firmas, ¿no? Esas firmas digitales que se han aplicado al propio documento y por tanto lo invalidarían totalmente. Desde el punto de vista regulatorio y ya no hablando solamente del documento electrónico, sino hablando, o sea, no hablando solamente del documento electrónico de transporte, sino hablando del documento electrónico en general, cualquier documento firmado digitalmente tiene una validez que está implícita en el propio documento. Muy bien, bueno, pues vamos ya a por un par de preguntas más. Dice Óscar, una vez finalizado el transporte, ¿se le envía una copia a todos los implicados en el proceso? Bueno, ahí, a ver, podemos hacer uso, ¿no? Del módulo de alertas y notificaciones que tenemos en la propia herramienta, que es donde hemos implementado un poco esa parte al hilo de la pregunta, que es, bueno, pues configurar o parametrizar diferentes alertas o notificaciones que al final lo que hagan es, una vez finalizado el proceso, envían o pueden enviar una copia a quien deseemos, ¿no? En este caso, a cualquiera de esos tres actores, a bien a la agencia de transporte, o bien al cargador, o bien al destinatario, ¿vale? Que lo que haríamos al final sería, bueno, pues sustituir un poco esas copias en papel físico que se dan hasta ahora, ¿no? Que cada uno tiene su copia con sus firmas, bueno, pues sustituirla por un documento completo digitalmente. Vale, tengo aquí una pregunta de Víctor y tengo una mano levantada. A ver, la mano levantada, luego te doy paso, José Luis. Vamos a ver, Víctor, no, Víctor no, Vicente, perdona. Vicente nos Vicente pregunta nuevamente. dice, ¿cuenta con un registro de cambios realizados entre firmas? Es decir, si la hora de llegada indicada en la generación del No, Daniel, documento... Sí, esa es la anterior. La nueva dice, sí, perdona. ¿podríais recordar el cómo se realizaría la firma mediante mensaje SMS mediante la página web? Mm. Sí, ese mecanismo lo ha comentado antes Rodrigo y, bueno, está alineado con ese concepto de la flexibilidad, ¿no? Nosotros sabemos que al final hay que tener diferentes canales para poder abordar todo ese proceso de firma porque los actores cada uno tiene sus particularidades. En el caso de la firma remota, que es la que aplicaría en este caso, tenemos diferentes mecanismos, ¿no? El mecanismo de notificación puede ser un SMS, puede ser un correo electrónico, ¿no? El que te da acceso a ese procedimiento de firma y para darle la garantía legal
tenemos diferentes opciones. Si la firma se realiza en un dispositivo móvil, se aplica la firma biométrica igual que si alguien estuviese firmando en la propia app de Fildeas. Por el contrario, si estoy firmando en un entorno de esto, pues en un entorno de un equipo de escritorio o un portátil, puedo hacer ese procedimiento de firma mediante un procedimiento OTP, ¿no? Los procedimientos OTP son procedimientos que están recogidos en el reglamento EIDAS, el reglamento europeo, como firmas digitales avanzadas, y lo que hace es asegurar, identificar al firmante y asociar la firma al firmante a través de un mecanismo adicional que es la asociación con su teléfono móvil, ¿vale? Entonces recibe un código a través de un SMS o recibe un código a través de WhatsApp, que es el que tiene que insertar para poder realizar el procedimiento de firma y es el que da esa garantía legal. Perfecto. Vale, Le bueno, pues abro el micro a José Luis. sí, he visto que ha bajado la mano. Bueno, abre el micro a ver si José Luis quiere hacer la pregunta. Creo que Tienes que activarte el micro, José Luis. si quieres hacer la pregunta, José Luis, te activas Hola, el micro. buenas tardes. No sé si se me oye. Perfecto, Hola. Sí, te Sí, perfecto, mira, escuchamos. tenía varias cuestiones. La primera, ¿habría alguna forma de integración de información sobre las cargas hacia vuestro sistema para que no tengamos que crear un directorio previo? Me refiero, cuando se mueven muchas cargas a nivel masivo, si habría alguna forma de comunicación de la propia aplicación de gestión de transporte de la empresa en sí con vuestro sistema para no tener que hacerlo de forma manual, o si hay algún sistema de volcado. Por otra parte, a la hora de la asignación, como ponías el transportista, cuando estás jugando, que estás en un entorno en el cual tienes también un portfolio bastante elevado de proveedores, ¿cómo podrías gestionar eso? ¿Vale? ¿De qué manera habría que hacerlos? ¿Tenían que estar todos en un portfolio o se pueden ir implementando a lo largo de las necesidades puntuales que puedan ir surgiendo? Y por último, la cuestión, en el caso de intervención de una autoridad, bien sea en España o en cualquier país de Europa, por ejemplo, vamos a suponer que el vehículo ha sido parado, han abierto las puertas, han roto el precinto, ¿cómo se puede documentar ese cambio de precinto o cualquier otra incidencia que vayan a reflejar de cara a que en la entrega final eso quede bien reflejado por todas las partes? Muchas gracias. Vale, pues yo creo que por ir por partes, ¿no? Respecto al punto número uno, hemos comentado, ¿no? En la charla, obviamente, hay un escenario en el que puede haber un volcado masivo de información. De hecho, es el escenario más habitual, ¿no? Que todos nuestros clientes reporten de forma automática la información desde el sistema origen, donde tienen la información de sus cargas o de sus expediciones, y para eso lo que existen son una serie de interfaces que ya están establecidos. El mecanismo manual es un mecanismo alternativo, ¿no? Para aquellos que no tengan esa capacidad, pero típicamente el canal principal es ese escenario de integrar las cargas de forma automática. Respecto a la segunda cuestión, pues esto es un aspecto muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la propia herramienta está contemplado la delegación de la gestión, es decir, son los propios proveedores los que también pueden conectarse y hacer esa asignación de cargas e incluso administrar sus propios datos de vehículos y de conductores para de una forma muy dinámica poder ir creando la información que necesitan para hacer toda esa gestión y que, digamos, que no se cargase, en este caso, en vuestra organización, la responsabilidad de mantener toda esa información. Y el último punto, no sé, José Luis, si me puedes repetir que ya me... Sí, el tema del precinto comentaba, que si se puede registrar de alguna manera. Sí, como ha comentado antes Alfonso, no hemos entrado en todas las capacidades por no extender en la parte de la demostración, pero existe la posibilidad siempre de realizar diferentes tipologías de eventos dentro de lo que es la gestión, ¿no? De todo ese seguimiento de la ruta, y por otro lado también existe la posibilidad de registrar incidencias específicas dentro de todo lo que es el proceso de tránsito. En ese sentido, bueno, habría que analizar exactamente cuál es el escenario que mejor, ¿no? Que más valor os aporta a vosotros, pero esa posibilidad siempre va a existir. Sí. Muchas gracias. pues muchas Perfecto. Tenemos, gracias. Sí, tenemos otra de Vicente, que bueno, nos ha hecho ya varias con esta. Dice,
existe el evento de registro por parte de las autoridades. O sea, entre comillas nos pone registro por parte de las autoridades, Guardia Civil, etcétera, para que pueda notificarse al momento. Sí, existe como un concepto que es una tipología de incidencia. Es decir, dentro de las tipologías de incidencias, que la plataforma maneja incidencias a nivel de ruta, incidencias a nivel de parada, incluso a nivel de operación y referencia, existe este concepto que es la detención por parte de las autoridades para que el transportista en todo momento pudiese registrar esa situación, incluso incluir ¿no? el impacto que tiene desde el punto de vista de tiempo. Sí, y por complementar un poco lo que comenta Óscar, tened en cuenta que tanto los motivos de incidencia como los eventos que habéis visto en la demostración, en cada una de las paradas, al final es una herramienta muy flexible en la cual vosotros vais a poder incluso configurar esos eventos y configurar esos motivos de incidencia, con lo cual, bueno, pues con esa flexibilidad, ¿no? Pues se adapta a cualquier proceso que tengáis en la operativa. Vale, pues Óscar, ¿ves alguna, Óscar Querales, como hay dos Óscars, ¿ves alguna pregunta más por ahí? Creo que no, ¿no? No, Bueno, y no además ya sé si estamos tenéis en el algunas ahí. tiempo. Vale, pues oye, pues fantástico. Muchas gracias a todos los que habéis asistido, en especial a los que habéis preguntado, más en especial a José Luis, que se ha atrevido a hablar por el micro. Ya el siguiente, seguro que hay alguno que pregunta por la webcam directamente, o sea que será fantástico. Muchísimas gracias a los tres ponentes, Rodrigo, Alfonso y Óscar. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra paciencia también. Muchísimas gracias a todos los asistentes y recordar, tenemos un último webinar de la serie de Fieldeas Track and Trace el día 22 de febrero, gestión por excepción, supervisión proactiva de los procesos de transporte. No os lo perdáis porque siempre no es lo mismo verlo en vídeo que en directo. Será a la misma hora tanto en México, Colombia como en Madrid. Madrid a las 4 de la tarde, Bogotá a las 10 y México a las 9 de la mañana. ¿Vale? Así que nada más. Muchísimas gracias a todos nuevamente por vuestra asistencia. Esperamos veros el día 22. Y nada más, hasta la próxima. Un saludo, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias.